Muy buenos días, aquí estamos con la grabación de la clase número 16 de Estudios Sociales para los estudiantes de sexto de base. Vamos a empezar, no sin antes recordarles que este icono nos indica cuándo debemos nosotros pasar a nuestro portafolio. El día de hoy vamos a empezar de manera oficial el segundo trimestre con su parcial número 1. Recuerden hacer esta división en sus portafolios para llevar un mejor registro de la información que ustedes tienen allí. Empezamos con la unidad número 4, que se titula La Independencia. Tenemos 5 temas que vamos a ver en esta unidad, de los cuales vamos a ver el día de hoy el número 1, que se titula Movimientos Autonomistas. Y vamos a empezar con un preámbulo hablando sobre la Ilustración. ¿Qué es la Ilustración? ¿O qué fue la Ilustración? Pues la Ilustración fue un periodo histórico que ocurrió entre los siglos XVII y XVIII, que tenía una característica, la cual era buscar el conocimiento por medio de la razón y usando la ciencia. Este movimiento llamado Ilustración fue crucial en el desarrollo de cambios en la mentalidad de la sociedad. Bien, perdón, como les decía, el movimiento de la Ilustración generó cambios en la mentalidad de la sociedad de la época, los cuales pues ya con el tiempo empezaron a dejar de asociar lo que es la monarquía, es decir, los reyes, con el poder divino impuesto por la iglesia. Varios sucesos fueron influyentes en lo que fueron los movimientos autonomistas en lo que es el Ecuador. Uno de ellos fue el movimiento independentista de los Estados Unidos, donde en 1776 las 13 colonias que se encontraban en Norteamérica, las cuales eran de Gran Bretaña, se independizaron, ¿no? Y crearon un gobierno federal en 1787, tras 7 años de lucha con los británicos. Otros sucesos bastante influyentes fueron en Europa, los cuales fueron la Revolución Industrial y la Revolución Francesa. La Revolución Industrial permitía la producción a gran escala debido a las grandes máquinas. Esto obviamente pues empezó siendo perjudicial para los trabajadores, quienes fueron desplazados y reemplazados por máquinas, lo que generó ciertos índices de pobreza. Sin embargo, también generó procesos de especialización, debido a que las maquinarias pues obviamente representaban gastos de mantenimiento y personas que se encontraran en la capacidad de operar estas grandes estructuras, lo cual también generó y ayudó a la especialización de los trabajadores. Por otro lado, la Revolución Francesa fue un cambio bastante importante dentro de la organización política y social, no solamente para Francia, sino para el resto del mundo. El pueblo tomó el poder y destituyó la monarquía, decapitando a los reyes. De aquí surgió la formación del Estado con los 3 poderes que nosotros ya conocemos, que son el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Otro hecho bastante importante fue en Haití, donde en 1804 se realiza la independencia de la América, perdón, de la corona española, y se buscaba también abolir la esclavitud y arrebatarles el poder tanto a los franceses presentes en el territorio y a los españoles. La crisis española también fue un suceso que ayudó bastante a lo que son los procesos de independencia, no solamente de Ecuador, sino de otros países de la región, ya que en 1808 el francés Bonaparte, Napoleón Bonaparte, invadió España y exilió al entonces rey Fernando VII, el cual fue obligado a abdicar en su trono en favor del hermano de Napoleón llamado José Bonaparte. Obviamente este hecho no gustó nada al pueblo español, quienes le pusieron un seudónimo, un apodo, el cual era Pepe Botellas, debido a que se contaba sobre ciertos rumores que hablaban de que era bastante aficionado al alcohol, o sea, era alcohólico. Cosa que, pues bueno, no fue probada en su totalidad. Sin embargo, pues esto fue un hecho importante en la expulsión de
posterior de los franceses del territorio español. Y ante esta situación, las juntas de gobierno se crearon para mantener las relaciones de poder entre España y las colonias en América. Obviamente estas juntas contaban con representantes de las colonias en América, los cuales a su vez se enteraron de la debilidad que atravesaba en esos momentos el Imperio Español. Específicamente hablando de nuestro país, a finales del siglo XVIII en la ciudad de Quito, ya había un ambiente de hostilidad, un ambiente de aversión hacia los representantes de la corona española. Esta aversión, esta hostilidad era manifestada por los indígenas, mestizos y criollos presentes en el territorio. Los criollos llegaban con ideales de independencia, ideales de dejar de pertenecer a la corona española y establecer su propio gobierno. Esta necesidad de independencia se vio apoyada por tres factores determinantes. Primero, las ideas libertarias de personajes ilustres de la historia ecuatoriana como Eugenio Espejo, Manuela Cañizares, Rosa Zárate, Pío Montúfar, Juan de Dios Morales, entre otros, muchos de ellos que son próceres de la independencia o personajes ilustres de la historia. Tenemos también a la crisis económica como un factor importante en la necesidad de independencia, ya que la caída de la venta de la producción textil fue un evento bastante importante en el nivel económico que profesaba en ese entonces el país, ¿no? Y por último, la situación política también fue un factor importante debido a que en ese entonces el barón de Carondelet era el presidente de la Real Audiencia de Quito entre los años 1799 y 1806. Él apoyaba a los ideales independentistas de los criollos presentes en la región. Sin embargo, le sucedió Conde Ruiz de Castilla en la presidencia de la Real Audiencia, el cual, al contrario de su predecesor, él no apoyaba estos ideales libertarios, más bien los reprimía. Lo que se ganó, pues obviamente, una enemistad entre este personaje, Ruiz de Castilla, con los diversos protagonistas del periodo independiente. Y esto nos lleva finalmente a el periodo conocido como el primer grito de la independencia, la insurrección de 1809, ¿no? Esto comienza pues una reunión en la casa de doña Manuela Cañizares, 9 de agosto de 1809, creando la Junta de Gobierno de Quito, donde se nombraba como presidente de esta junta a Juan P. Montúfar, quien era marqués de Cervalegre en ese entonces. Finalmente, el 10 de agosto del mismo año, 1809, es decir, a la mañana siguiente, se comunicaba al conde Ruiz de Castilla, recordemos que era el presidente de la Real Audiencia, el cese de sus funciones y que iba a ser reemplazado por la Junta Suprema. Y todo este proceso se lo conoce como el primer grito de la independencia. Obviamente este movimiento no duraría lo suficiente porque en 1810 ocurriría una masacre. Pero vamos a ver los hechos que antecedieron a este suceso. Primero, esta Junta Suprema, que había reemplazado al conde Ruiz de Castilla en sus funciones, finalmente fue desarticulada por la corona española. ¿Cómo? Con el envío de fuerzas militares del virrey desde Lima hasta la ciudad de Quito, y finalmente que esta Junta Suprema de Gobierno de Quito no tuvo el respaldo de otros movimientos independentistas, como por ejemplo de Cuenca y de Guayaquil. Es decir, no tuvieron el respaldo necesario, con lo cual, pues, ante la llegada de las fuerzas militares de la corona española, no supo defenderse, pues, y fue desarticulada. Luego de esto, en diciembre de 1809, 4 de diciembre, Ruiz de Castilla mandó apresar a estos independentistas, quienes permanecieron en prisión hasta 1810, donde se realizó la masacre de los próceres, lo cual desató batallas campales en las calles por los ideales de libertad. Ideales que se verían culminados finalmente en la batalla del Pichincha el 24 de mayo de 1822. Aquí les dejo dos materiales audiovisuales para que puedan complementar la información. Uno sobre el primer grito de independencia del Ecuador, 10 de agosto de 1809, y el otro sobre la historia de Napoleón Bonaparte y las guerras napoleónicas. Bastante interesante para ampliar un poquito más la
información que hemos visto. Y luego de esto, perdón, aquí. Luego de esto viene lo que es el taller correspondiente a las preguntas que se ven en este momento. 8 preguntas cuyas respuestas se encuentran dentro de la clase que ustedes ya tienen en su poder. Así que vamos ahí a ver. Vamos a desarrollarlas en la pizarra en este momento. Bien, aquí tenemos ya desarrollado el taller número 23. Por favor, tener en cuenta los números de los talleres para que no haya confusión. Y aquí están desarrolladas las 8 preguntas. Estas respuestas han sido extraídas del material de la clase que ustedes ya han recibido. Así que con esto damos por finalizada la clase de hoy. Y nos veremos ya en una nueva ocasión con un tema diferente de esta asignatura.